El 28 de mayo de 2022 llegué a la comunidad de Mumbú a las 5 de la tarde. La vereda queda a 40 minutos de Tadó, sobre la carretera Quibdó-Pereira, una de las dos vías que tiene el departamento del Chocó. Llegué a esta comunidad porque al día siguiente debía ser jurado de votación para la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En Mumbú me hospedó la familia Mosquera, conformada por Marta Eugenia Mosquera y su nieta. Apenas llegué me di cuenta de que había una niña. Se llama Daisuri Arias Mosquera. En ese momento tenía 12 años. ¿Y qué grado estás cursando?, le pregunté. Daisuri me dijo que este año debería estar en quinto porque el año anterior cursó cuarto. Daisuri de vez en cuando se ponía a escribir en un cuaderno o a leer a partes de un libro o cartilla. Otros días su abuela le ponía ejercicio de sumas y restas para que las resolviera. Pero en realidad la mayor parte del tiempo estaba jugando muy cerca de la carretera o del río. La niña no estaba estudiando porque en los 5 meses que llevaba el año escolar, en ese momento a la escuela de Mumbú no habían mandado ningún profesor. Es más, en Mumbú ni siquiera hay una planta física para la escuela. Pero sí hay 8 niños y niñas afros e indígenas que en ese momento deseaban ir a estudiar. Las condiciones en las que estudian los niños y niñas de Mumbú en la zona rural de Tadó no son las que deberían estudiar ningún niño. Sin embargo, las otras 11 escuelas de Tadó que visitó Consonante tampoco reúnen las condiciones para enseñar y recibir clases. Soy Yurlis Mosquera, periodista local de Consonante en Tadó y maestra. Junto a mi compañera Beatriz Valdés, les vamos a contar en este podcast cuál es el estado de las escuelas rurales de este municipio chocuano y cuáles son las causas y consecuencias del abandono en que se encuentran algunas escuelas. A finales de junio de 2022 llegó a la escuela de Mumbú la profesora Adalgisa Ibargüen. Esta es la profe. Llevo 4 meses, desde julio estoy, porque yo era docente de la sede de Guarato y viendo que esta comunidad no tenía docente, le pedí al rector que si se me podía trasladar aquí para más facilidad, ya que tengo a mi esposo que me mantiene enfermo. Y pues fue una lucha que se logró porque no había tampoco estudiantes. La profe Adalgisa llegó a Mumbú, pero no a trabajar en una escuela, porque como les dijimos antes, en la comunidad no la hay. Se tiene es una estructura de bloques con techo de zinc a medio caer, con una fachada que en algún momento tuvo las paredes pintadas de amarillo y los marcos de las puertas y ventanas de verde claro. Pero hoy la pintura está arrancada y descolorida. Una de las puertas de la sede ya no existe y los pisos están sucios y llenos de maleza. La de Mumbú es una escuela en ruinas. Y en realidad, la profe llegó a la comunidad afrocolombiana a hablar con los líderes y con los padres de familia y a dictar sus clases en el salón comunal. Ahí se enteró que el pueblo se desplazó en 2002 después de una incursión paramilitar y que en los últimos años la población ha ido retornando. Mumbú es un pueblo en reconstrucción y la educación de los niños y niñas hace parte de ese proceso. Esta es nuevamente la profe Adalgisa. Bueno, la verdad es que aquí escuela como tal locativa no hay. Estamos trabajando en la casa comunal porque fue un acuerdo que se hizo con el rector y la comunidad de que el rector hacía unas inversiones y se le mandaba el docente. La docente llegó después de junio. Estoy trabajando a partir de junio
con 7 niños, perdón, son 8 matriculados. Esta semana, lleva 2 semanas, no asiste el niño, pero aquí como tal locativo no hay nada. 15 días después de que la profe llegó, la alcaldía de Tadó fue a Mumbú a llevar elementos de dotación escolar. Llevaron pupitres, sillas, juegos didácticos y balones. Con estos objetos, los 8 niños empezaron su año escolar en julio. Sin embargo, lo tuvieron que hacer en un espacio que no está diseñado para eso, la casa comunal. Como es la casa comunal, hay días que cuando hay eventos como Mortoria acá, ellos utilizan la casa comunal para hacer velaciones. Entonces esos días me toca trabajar con los niños a la intemperie. Y los niños, sabes que se distraen con mucha facilidad, entonces trabajo en la iglesia o así, en las casas que estén desocupadas, y no es lo mismo. Pues para ellos es difícil porque son niños y cualquier cosa los distrae. Pero gracias a Dios cuentan con el apoyo, que siempre he tenido la voluntad de que ellos salgan adelante. A unos 20 kilómetros de Mumbú, por una vía rural del corregimiento de Playa de Oro, está el corregimiento de Carmelo. La escuela de esta comunidad es más grande que la de Mumbú. Esta tiene 78 estudiantes y 5 salones. Pero en Carmelo hay un problema fundamental. Y es que cada vez que llueve mucho o cuando los ríos que rodean la escuela se crecen, los salones se inundan. Así lo cuenta la profesora Isaura Murillo. La dificultad que tenemos aquí, que estamos en una zona, como había dicho antes, donde se inunda con frecuencia. Acá como tenemos 2 ríos y cuando llueve se crecen y se montan a la escuela donde se pierde todo, sería muy bueno que la pudieran reubicar, porque aquí estamos en una zona de alto riesgo, donde muchas veces hemos tenido que, estando en clase, mandar los estudiantes porque el agua se ha metido a la escuela, y cuando llegamos tenemos que llegar a lavar el lodo que ha dejado las inundaciones. La pared está mala, piso malo, ventanas malos, pues la cubierta no la arreglaron, hicieron cambio de puerta y algunas ventanas. Como lo dice Isaura, la imagen de las profesoras y estudiantes llegando al colegio a levantar las sillas, sacar el agua y limpiar el barro se repite. Además de que la inundación interrumpe las clases, las lluvias también les han dañado las carteleras de cumpleaños, dañado las tablas de multiplicar y cualquier otra que han puesto en el salón. Pero lo más grave es que están en un terreno inestable. El piso está muy delgado y aquí se entierra una varilla en el piso y nosotros se toca a fondo. O sea que estamos en un lugar donde de un momento a otro se puede hundir, como está pasando aquí en este salón. El piso está hundido, tiene un desnivel, porque cada vez que se inunda se va bajando el terreno y se va viendo afectado la escuela. Además de estudiar con esta zozobra, en los salones no hay espacios para todos los estudiantes, ni profesoras para todos los grados. Ahí entra en juego el ingenio de las maestras. Porque los salones de clases son muy pequeños para albergar el número de estudiantes que hay en cada uno de ellos. Y como en mi caso, que tengo 2 grados, debería tenerlos en un solo salón para que el trabajo sea más fácil para el docente, tanto para los estudiantes. Y entonces me tocó hacer un corte aquí en la pared, como ustedes ven, unir 2 salones, hacer una puerta para poder tener cada estudiante, cada grado en un salón, porque era imposible tener a todos en la misma aula. En Consonante hicimos un recorrido por 11 escuelas rurales de Tadó, y estos fueron algunos de los problemas que encontramos.
Esta es la situación en El Tabor. En cuanto a la planta física, encontramos que falta terminar los baños, no contamos con agua potable, no tenemos restaurante escolar y como puedes observar también tenemos dificultades del encerramiento. Los niños están al aire y las condiciones también del techo y muchas partes de las puertas, falta mucho. El tema de la recreación, el restaurante escolar, también hace falta el tema de la sala de sistema, que es muy importante para los niños hoy en día. Así están las cosas en Jingarabá. La construcción de la unidad sanitaria. Los niños salen de la escuela, profesora, permiso, a mi casa, a los vecinos, a hacer las necesidades o fuera en cualquier parte abierta, porque no hay agua, no hay nada. Y lo más triste, el agua está cayendo sobre la unidad sanitaria permanente, vive mojada porque ahí está el agua, pero no hay quien haga las adecuaciones que se necesitan. La escuela está sin pintar hace muchos años, que ni una manita de pintura. La escuela no tiene internet, tiene el restaurante escolar que no está dentro de la locación de la escuela, pero es de la escuela. Esto es prefabricado, como usted puede ver, lo trajeron de por allá de otro lado y lo ubicaron aquí. Y esto no lo terminaron porque no tiene alacena para guardar los alimentos, no tiene el agua todavía, no tiene lavaplatos, la señora tiene que cargar el agua, llevar a lavar los platos fuera de aquí, no hay un lavamano para los niños lavarse las manos. Esto nos dijeron en Yerrecuy. No me encuentro de acuerdo porque los niños comen el poquito de arroz entre la escuela porque no tienen a dónde comérselo. Una estudiante de Carmelo quiere esto para su escuela. Necesita parques, necesita arreglos, necesita estudiantes, profesores, salones. Necesita respeto. Y esto está pasando en Profundó. Está sin pintar, está en un mal estado y también el techo como le hicieron de una manera y para que no se asentara chimbilaco. Ajá. Entonces los chimbilacos se asientan y eso tiene un mal olor, que a veces la profesora se sale de allá y a veces las clases así en un kiosco por el mal olor que tiene la escuela y no han podido matar esos chimbilacos y eso es un olor demasiado fuerte. Tadó es un municipio no certificado. Eso quiere decir que no maneja una cartera de educación y que las grandes inversiones las debe hacer la Secretaría de Educación Departamental. Sin embargo, el municipio recibe desde la Nación unos recursos de calidad educativa. Michael Mosquera, secretario general de la Alcaldía de Tadó, dice que estos recursos no son suficientes para invertir en infraestructura. Mosquera, en la respuesta a un derecho de petición de la Veeduría Ciudadana de Tadó, reconoce que las instituciones rurales afro están en mal estado y que las 5 instituciones que hay en resguardos indígenas están aún peores. En el mismo documento, el secretario informa que están haciendo gestiones en la Secretaría Departamental para conseguir recursos y mejorar las escuelas. Lo cierto es que este año escolar terminó con las escuelas en muy mal estado y esto tuvo un impacto en el proceso educativo. Según el profesor Carlos Copete, que él es el rector de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, institución a la cual pertenecen 13 escuelas rurales de Tadó. Según este profesor, tener los planteles en mal estado desmotiva mucho a los estudiantes. Bueno, la primera consecuencia es la desmotivación de los estudiantes, ¿sí? Porque al no tener un espacio digno, pues se va a ver reflejado en la actitud del estudiante frente al proceso educativo. Pues también el maestro se desanima y los padres de familia. Entonces es importante que nosotros tengamos unas escuelas en buenas condiciones
y para eso estamos trabajando para la medida de nuestras posibilidades y a la medida de nuestros recursos ofrecerles a la comunidad educativa escuelas dignas donde nuestros niños del Alto San Juan puedan recibir su educación y sobre todo una educación de calidad, que la calidad va de la mano con la infraestructura y con las prácticas pedagógicas que realizamos. Además de la desmotivación y de que los estudiantes se distraen si están al aire libre, como en Mumbú, cuando la casa comunal está ocupada, la consecuencia del pésimo estado de las escuelas es que los niños y niñas tadoseños no estudian en condiciones dignas, y eso impacta la calidad de la educación y sus resultados. Los resultados de las pruebas Saber 11, que son las que miden la calidad de la educación en el país, son preocupantes en el Chocó. El departamento ocupa el último lugar en los resultados de las pruebas Saber 11, con apenas un promedio de 201 puntos sobre 500. El primer lugar lo ocupa Bogotá, con 270 puntos en promedio. Además, de acuerdo con los resultados de las pruebas Saber o IFES, el 95% de las instituciones educativas del Chocó estuvieron clasificadas en categoría D. ¿Y qué significa esto? Que los resultados de al menos el 80% de los estudiantes en alguna de las 5 pruebas que mide el IFES estuvieron entre los peores. Y los colegios rurales aportan la mayor cantidad en los malos resultados. A esto se suma que en 2017, el último año del que se tienen registros de los resultados de las pruebas Saber 3, 6 y 9, en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, el 72% de los estudiantes de grado quinto obtuvieron un desempeño insuficiente y deficiente en la prueba de lenguaje, y en matemáticas el porcentaje fue aún peor, fue del 82%. ¿Pero qué tanto esos resultados hablan de la calidad de la educación rural? Y más importante, ¿qué factores juegan para que se obtengan esos resultados? Conversamos con Audrey Mena, doctora en Derecho y directora adjunta de ILEX, una organización liderada por abogadas afrodescendientes que trabaja por los derechos de esta población. Y para ella hay varias razones detrás de estos resultados. La primera tiene que ver con la visión del Estado sobre este territorio en el que mayoritariamente viven personas afro e indígenas. Para nosotros poder hablar de por qué la educación del Chocó está como está en estos momentos, por qué tenemos bajos índices de calidad, nosotros hemos pensado en hacer estos dos tipos de análisis. Primero, porque las brechas, digamos, ese sentido de ir más allá de una cifra estadística de cobertura, también ir porque esa cifra de cobertura mínima y baja siempre está relacionada con un grupo poblacional generalmente racializado y empobrecido del país. Y eso nos va a permitir establecer que muchas de las políticas educativas y el sistema educativo en Colombia está diseñado para que ciertos grupos étnicos se mantengan en las mismas condiciones de pobreza, de falta de acceso a la educación, porque la misma calidad educativa y los currículos escolares no se acomodan a las circunstancias, a los modos de vida. La abogada se refiere a que, por ejemplo, la Ley 70 habla de implementar un modelo educativo propio de las comunidades afrodescendientes y negras. Debe tener en cuenta un modelo que incluya factores de medio ambiente, procesos productivos y toda la vida social y cultural que se desarrolla dentro de las poblaciones. Y en este caso, nuestro sistema educativo está diseñado de manera que todos tengamos las mismas posibilidades de acceso, ¿sí? Independientemente de las condiciones. O sea, que se enseña bajo un mismo modelo para todo el mundo, que no tiene en cuenta, por ejemplo, que en el Chocó la penetración de acceso fijo a Internet es del 5%, según los datos del Ministerio de las TIC, y a eso se suma que los recursos que se asignan tampoco son suficientes, como lo dijo a consonante el rector Carlos Copete. La corrupción inicia desde el sistema, desde el eje central, cuando no se asignan los recursos necesarios para garantizar educación de calidad en los territorios, educación diferenciada y de calidad integral y de calidad en los territorios.
Desde ahí comienza la educación, la corrupción, y eso impacta la formación que reciben los estudiantes en colegios del alto, en escuelas del alto andaque, de bajo Baudó. Es que no hay acceso a la información, y además de que no hay acceso a la información, todos estos profesores y docentes dependen incluso en muchos casos de poderle caer bien a los secretarios de educación para poder acceder a una plaza. Y todo esto se enmarca en un problema mayor, que es el racismo del Estado. Hoy en día, los niveles de pobreza e insatisfacción en la garantía de derechos, que es lo que nosotros hacemos en personas afrodescendientes, son desproporcionados en comparación con las personas no afro, ¿sí? Y en parte también esto se debe a la exclusión histórica de los espacios de participación e incidencia en las decisiones sobre la destinación de recursos, incluyendo los recursos de la educación, ¿sí? Y es por esto que de alguna manera, o en gran medida, los escenarios de marginalidad y de exclusión en general, ¿sí?, se traducen en la desproporcionada concentración de pobreza en nuestras poblaciones, en la falta de acceso a vivienda, en las limitadas, digamos, oportunidades de empleo, y sobre todo en la falta de acceso a la educación. Cuando se trata de educación, el racismo estructural se ve claro. Si tú vas a una institución educativa, pie de pató, ¿sí?, en el mismo Tadó, y vas a una institución educativa en una zona rural de Tumaco, te vas a encontrar con las mismas condiciones: falta de infraestructura, falta de conectividad, falta de cuerpo docente, ¿sí? Eso está relacionado con el racismo estructural, es decir, cómo la estructura permite que en el tiempo se mantengan las condiciones, las mismas condiciones, y las brechas no se acaban. Además, en estos territorios afros e indígenas hay conflictos armados activos que se llevan a los jóvenes, ya sea reclutados o asesinados. Para Audrey Mena es fundamental que se invierta en la educación para lograr salir del círculo de violencia, pobreza y exclusión. Entonces, digamos que la educación debe ser tomada en cuenta como un acceso, como una situación realmente de urgencia y de necesidad en los territorios, ¿sí? Un joven que tiene un acceso a la educación de calidad integral y diferenciada es un joven que uno le quita la guerra. Es un joven que uno le quita las bandas criminales. Es un joven que se proyecta como un dinamizador de economía en los territorios. Lo cierto es que a pesar de todos estos problemas, las profes de Tadó, como Yurlis, Isaura y Adalgisa, todos los días van a los corregimientos y veredas a enseñar y a dar lo mejor de sí para sus estudiantes. Pero esta no es una justificación para que nada de esto cambie. Al contrario, las profes dejan un mensaje. Carmelo también es Colombia, y que los niños que estudian en esta sede tienen los mismos derechos de los niños que viven en Bogotá, que viven en cualquier departamento o cualquier municipio de Colombia. Los maestros también necesitamos que nos miren, que miren esta parte del Chocó, ya que es una zona de difícil acceso, bastante deprimida, donde sus habitantes trabajan del bareque, se mantienen, que son personas analfabetas, y que necesitamos material adecuado para poder tener unos estudiantes a nivel educativo que se puedan comparar con los alumnos o estudiantes que están en otros departamentos de Colombia. La verdad es que como docente me gustaría que, así como nos exigen que calidad de educación, todo va cogido de la mano, que nos apoyen, porque no soy yo sola, somos muchos los docentes que estamos trabajando con las uñas. ¿Por qué? Por el beneficio de la niñez colombiana, pero que el Estado también haga una inversión para que se pueda exigir, porque si yo invierto sé que puedo exigir.